Muy bien. Pues, Vicente, cuando quieras, podemos comenzar la presentación. Gracias. Muy bien. Buenas tardes o buenos días. Vamos a empezar esta presentación de la termografía. La termografía en edificios, aplicada a edificios. Mi nombre es Vicente Ribeiro. Yo he trabajado muchos años con termografía. Actualmente soy el director de desarrollo de negocio para el área de termografía en Fluke Europa. Lo que vamos a ver es lo que es la termografía, cómo funciona la termografía y cómo detectar la presencia, por ejemplo, de humedad con la termografía. La presencia de humedad es, vamos a ver, importante en edificios. ¿En qué consiste la tecnología IR Fusion? ¿Cómo se interpretan las imágenes termográficas? Vamos también a ver un poco la normativa ISO-EN referente al examen termográfico de edificios. Finalmente, hablaremos del valor añadido que proporciona el software, que es una parte importante del trabajo termográfico, y cómo elegir una cámara termográfica para inspecciones de edificios y un resumen. La termografía. ¿Qué es la termografía? La termografía es una técnica que nos permite de ver el calor a través de imágenes formadas con la medida remota de la temperatura de los puntos de una escena, a los cuales se le asigna un color particular en función de su temperatura. En este modo podemos, como acá, hacer una imagen, tener una imagen termográfica, una imagen donde los colores representan temperaturas. Este tipo de imágenes es muy útil para inspeccionar humedades, para detectar humedades y, obviamente, mojo. Las pérdidas de calor y de frío de un edificio, pero también las fugas de agua o de vapor en un edificio. Esto es una cosa que acontece frecuentemente. Podemos también hacer la inspección de instalaciones. Instalaciones, por ejemplo, eléctricas en el edificio, instalaciones de climatización. Las aplicaciones de termografía son muy amplias y se puede también, por ejemplo, ver termitas de plagas. La termografía, esto es una ciencia que nos permite de visualizar y analizar patrones de temperatura utilizando este tipo de cámaras electrónicas especiales que llamamos cámaras termográficas. Al contrario de una imagen digital normal, como esta acá a izquierda, una imagen normal que nosotros podemos ver con nuestros ojos, las cámaras termográficas, que tienen una tecnología más sofisticada, crean imágenes de calor o de frío, miden la radiación infrarroja y la convierten en los datos de medida en colores, nos permitiendo de ver, al invés de la imagen visible, que es una imagen refletida, una imagen emitida, como esta. Esta es una imagen que contiene informaciones de la temperatura de la puerta, completamente diferente de la imagen a izquierda. La termografía, así, nos permite la detección de problemas antes que se produzca el fallo. Es una tecnología sin contacto, es una tecnología no intrusiva, es una tecnología muy rápida. Nos podemos, con una cámara termográfica, inspeccionar de forma rápida amplias áreas para identificar problemas potenciales. Problemas que podemos analizar más en detalle si queremos, sin hacer una intrusión, sin causar problemas a los cuerpos que estamos analizando. Y lo podemos utilizar en este modo para, por ejemplo, fachadas, para cerramientos, como también para instalaciones, como he visto, eléctricas o de fontanería o de climatización. Estas cámaras detectan la radiación infrarroja, se llaman también cámaras a rayos infrarrojos. ¿Qué son esta radiación infrarroja? La radiación
infrarroja es una parte del espectro electromagnético que no es visible al ojo humano. El ojo humano tiene una zona muy pequeña en el espectro, entre 0,28 y 0,70 micrómetros. Pero no sabemos que existen ondas, que existe luz que no es visible al ojo humano. Por ejemplo, los rayos X o los rayos ultravioletas. Los rayos ultravioletas lo sabemos que vienen del sol y provocan daños a nuestra piel. Los rayos infrarrojos son rayos con muy menos energía que los rayos visibles. Y por eso son inofensivos, son inocuos e inofensivos. Los campos de onda que nos trabajamos con las cámaras actualmente es entre 8 y 15 micrómetros. Esto es lo que llamamos la parte de banda larga de los rayos infrarrojos. Cuando nosotros con una cámara miramos un edificio, como en este caso acá, la pregunta es, ¿podemos ver a través de las paredes? Infelizmente no es posible, o felizmente no es posible. En la mayoría de los casos, lo que nos vemos es solamente la superficie, la temperatura superficial. Sin embargo, el calor o el frío en lo cual nos estamos interesados a conocer se origina en el interior, pero por conducción va del interior al exterior. Y nosotros podemos ver el efecto de la transmisión del calor a través de la pared del exterior, con una cámara termográfica, como en este caso. Quiere decir que cuando nos miramos un edificio como este, no veamos diferencia de temperatura. No veamos el vidrio de la ventana. No podemos ver a través del vidrio, o a través de la pared, o a través del metal, o mismo a través de la plástica. Y como nos interesa lo que está al interno, la pregunta es, ¿cómo se transmite el calor? Bueno, el calor se transmite en tres modos: radiación, conducción y convección. Radiación es la transmisión invisible a través del espacio, a través del vacuum, semejante a ondas radio. Es una forma de transmisión de calor, es una forma de transferencia de calor natural. Cualquier cuerpo que está a una temperatura por encima del cero absoluto emite radiaciones electromagnéticas de tipo infrarrojo, entre ellas el sol, los muebles, la habitación donde estamos nosotros, los tejados, etc. Mismo un iceberg emite este tipo de radiaciones. El segundo es la conducción. La conducción es un flujo directo de calor, un flujo que tiene necesidad de contacto físico directo. Por ejemplo, en este caso acá, la extremidad de una barra de hierro, como en este caso, se calienta y el calor se transfiere por conducción a través del metal hasta el otro extremo. Y finalmente tenemos la convección. La convección es la transferencia de calor que se produce en un medio gaseoso o líquido, en un fluido. En los edificios, que nos interesa en este caso, el calor fluye por convección natural hacia arriba, pero jamás hacia abajo, en algunos casos en forma lateral. Estos tres modos de transferencia de calor son simultáneos. Quiere decir que cuando nosotros estamos mirando el efecto de la radiación con nuestra cámara, tenemos que tener en cuenta lo que se pasa también con la transmisión de calor por conducción y la transmisión de calor por convección. Principalmente la convección es muy importante, el viento es muy importante. La conducción
es interesante en los edificios, porque nosotros tenemos el aislamiento per evitar o per disminuir, per retardar la conducción a través de la pared. En este caso, la conducción del calor de la mano a la mesa por conducción es tanto más grande cuanto es grande la diferencia de temperatura entre la mano y la pared, y la mesa. El guante va a retardar esta conducción, porque el guante es un aislante. En este caso, este proceso es un proceso de conducción de calor transitorio, porque a un cierto momento para cuando la temperatura de la mano y la temperatura de la mesa son la misma. En el caso de una habitación, nosotros calentamos el interno constantemente, el interno de la habitación, para compensar la pérdida de calor, y nos encontramos en una situación que se puede decir de cuasi estacionalidad. Las humedades. ¿Por qué y cómo podemos ver la humedad en una casa? La podemos ver porque si existe humedad, existe evaporación. Y la evaporación de un líquido implica la absorción de energía del medio que está a torno a la zona húmeda. Por eso las zonas húmedas o mojadas están típicamente más frías que su entorno si nosotros estamos al interior de un edificio. Una cámara termográfica es muy fácil de ver esta diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura de una zona húmeda son normalmente de algunos grados. En este caso, la sensibilidad térmica de una máquina termográfica, de una cámara termográfica, es de menos de 0,1. Quiere decir que es muy fácil de identificar una zona húmeda. Tenemos también que pensar una cosa. El aire frío contiene menos humedad que el aire caliente. Quiere decir que si nosotros tenemos un ambiente y existe una zona fría del ambiente, el aire tiene una tendencia a condensar parte de su humedad en esa zona fría a una determinada temperatura, a una temperatura que se llama el punto de rocío. Quiere decir que un área fría casi siempre es un indicador de presencia de humedad. Vamos a ver entonces una otra cosa. Es que este sistema, este proceso de evaporación, se pasa lo mismo con un trapo mojado, por ejemplo. La zona húmeda aparece más fría que la temperatura ambiente de su entorno, ya porque el agua al evaporarse toma la energía necesaria para pasar al estado gaseoso. Y lo mismo ocurre en una pared, es exactamente la misma cosa. Yo he hecho un pequeño experimento con una placa, una escayola, una placa de yeso, y que está en un ambiente de una habitación, un ambiente normal. Quiere decir que no existe entre una parte y la otra de la placa, no existen diferencias de temperatura. Pero la zona húmeda central, lateral, se ve como una zona más fría. Y la diferencia de temperatura en este caso es el ambiente, la zona seca, 23 grados. La zona húmeda, 17 grados. Quiere decir que nosotros tenemos una diferencia de temperatura de 6 grados. Sin embargo, la zona en medio está menos fría. Pero normalmente, por evaporación, se puede ver una diferencia entre 2 a 6 grados. Quiere decir una diferencia muy grande para una cámara termográfica con una sensibilidad de 0,1 grado. La otra forma de detectar la zona húmeda es de utilizar la capacidad térmica. La capacidad térmica de los materiales es una propiedad que indica
cuánto tiempo el material puede retener el calor. Por ejemplo, la agua tiene una buena capacidad térmica, un calor específico alto, 4 veces superior al aire. En este caso, quiere decir que nosotros utilizamos esto, por ejemplo, en un teto, vamos a ver un otro ejemplo, lo podemos identificar exactamente por diferencias de capacidad térmica, una zona húmeda, con agua, y una zona seca, con aire. La otra forma de verificar la presencia de humedad es también porque existe una diferencia muy grande en la conductividad térmica de un material que está húmedo y un material que está seco, en un aislante seco y en un aislante húmedo. ¿Por qué? Porque la conductividad térmica del aire y la conductividad térmica del agua son muy diferentes. En efecto, la conductividad térmica del agua es casi la conductividad térmica del hierro. Exagerando un poquito, se puede decir que una pared húmeda tiene lo mismo tipo de aislamiento que una pared de hierro. Una inspección de tejado usando la capacidad térmica. ¿Cómo se hace esta inspección? Esta es una inspección muy común en tejados industriales. El problema es de identificar la zona húmeda porque la queremos sustituir. Queremos remodelar el tejado, pero de una forma económica. Para hacerlo, tenemos que primero identificar las zonas húmedas. Las inspecciones se hacen de este modo. Durante el día, el sol calienta el tejado. Cuando nosotros vamos a hacer la inspección 4 o 5 horas después del pôr del sol, la zona húmeda conserva el calor más tiempo, mejor que la zona seca. Quiere decir que la zona húmeda, la zona que nosotros queremos identificar, es caliente, como en este caso. Y tenemos que la zona húmeda bajo la membrana del tejado está perfectamente visible. Esta es una imagen sin temperaturas. No nos interesa saber o conocer la temperatura. Nos interesa conocer las diferencias de temperatura. Es una imagen cualitativa. Y la gran parte, la mayoría de las medidas con una cámara termográfica son medidas cualitativas. La diferencia de temperatura es suficiente en la mayoría de los casos para identificar, para mostrar una situación anómala. A veces tenemos necesidad de medir y la cámara termográfica es un instrumento de medida. Se pueden hacer medidas, pero cuando se hace una medida cuantitativa, tenemos que tener más atención, de hacer más atención, porque pequeñas variaciones, por ejemplo, causadas por propiedades materiales, condiciones atmosféricas o también el tipo de lentes que nos usamos, pueden causar desviaciones de los valores medidos. Pero, como yo digo, en el 80-90% de los casos, la imagen cualitativa nos basta. Las cámaras termográficas son por eso muy fáciles de usar. Si usted está habituado a sacar fotos con una cámara fotográfica digital normal, puede usar fácilmente una cámara termográfica sin ninguna dificultad. Casi siempre se trabaja o en automático o en manual, pero con una cosa, si se trabaja en manual es prácticamente imposible de hacer errores. Simplemente apunta, enfoca y captura la imagen. La imagen viene memorizada en una memoria digital
Y más tarde, en el software, se puede ajustar y corregir a posteriori con el software todos los tipos de variaciones de medida que normalmente se utilizan, como la emisividad, la temperatura ambiente, etc. Quiere decir que la única cosa, o la cosa más importante en una inspección termográfica, es de hacer atención al enfoque. En este pasamos a la tecnología Air Fusion, que es una tecnología que nos va a ayudar a hacer el enfoque. No solamente, pero también. Cuando uno ve una imagen termográfica, a veces puede ser un poco difícil de comprender el contexto. Es más fácil de comprender lo que está viendo si tenemos una imagen de tipo visivo, porque estamos habituados. Se hace la combinación de estas dos imágenes en una forma creativa, así, con encuadre de la imagen visiva y con la imagen termográfica central en la imagen total, es más fácil de comprender. Es más fácil durante la inspección, de comprender lo que se está viendo. Y más tarde, durante la fase de informe, es más fácil también de ver y analizar la imagen. Finalmente, si las dos imágenes, la térmica y la visual, están perfectamente, completamente alineadas, nosotros podemos saber que la imagen térmica está enfocada. El enfoque es correcto. Tenemos con esta tecnología tres ventajas muy grandes que simplifican muchísimo el uso de una cámara termográfica. Pero, como tenemos dos imágenes, las podemos combinar en modos de visualización diferentes. Tenemos, si queremos, la imagen tradicional completa. O podemos hacer, como me he mostrado, una imagen en la imagen. O una otra es de hacer la imagen mezclada, que es decir, la imagen térmica es parcialmente transparente, de forma a que nosotros podemos ver lo que está por detrás de la imagen termográfica. O podemos combinar estos dos métodos con una imagen en imagen, pero mezclada. En el software es también posible de visualizar la imagen visible completa en una forma completamente nueva. ¿Por qué? Porque en la imagen visible es posible de medir directamente en la imagen visible las temperaturas. En este modo podemos, por ejemplo, también hacer alarmas de color. Por ejemplo, si yo estoy interesado yo hago una inspección en una habitación, analizo la temperatura ambiente, la humedad relativa y conozco el punto de rocío. Si la temperatura ambiente es de 22 grados, el punto de rocío me muestra a 12 grados, quiere decir que todas las zonas frías con una temperatura inferior a 12 grados son zonas donde yo puedo pensar que existe condensación. Quiere decir, una zona que probablemente, si no es húmeda hoy, será húmeda, muy fácilmente húmeda en el futuro. Y esto lo puedo usar después en el software usando las alarmas de color, marcando todas las zonas en la imagen que tengan una temperatura inferior a 12 grados. Vamos a ver algunas aplicaciones. Termografía en edificios. Hemos visto que podemos ver la falta de aislamiento deteriorado o incorrectamente instalado, la disminución o mezclado de varios materiales aislantes con defectos, puentes térmicos, uniones entre paredes y tejados no correctos,
aislamiento en materiales de edificios que son dañados por humedades. Podemos también ver las pérdidas de calor a través de ventanas o el montaje, la ejecución del montaje de una ventana. Podemos también, una aplicación muy corriente, de controlar el origen de fugas en tuberías de agua o la localización de líneas de agua o de vapor que están enterradas o que están dentro de las paredes. En este caso, por ejemplo, acá es un edificio a Milano, donde existía una pérdida de agua. La inspección se ha hecho en la parte de la tarde, después que el sol ha calentado la pared, para poder identificar con el contraste térmico la fuga de agua. La inspección se echa dal externo y dal interno, o sea, del interior y del exterior. Abajo es una inspección del interior de una habitación. Y lo que nos estamos viendo acá es un aislamiento dañado por humedad. Con otro ejemplo, acá tenemos la aislamiento, zonas sin aislamiento. Acá, una otra zona sin aislamiento. Este es como he dicho, cuando se monta una ventana, un defecto relativamente común. Por ejemplo, acá, en este caso, lo importante no es tanto la pérdida energética en este punto, porque la zona es muy pequeña. Pero, ¿por qué nos tenemos acá una zona fría, una zona sin aislamiento? Lo que pasa es que es una zona de probable condensación. Vamos a tener en 6 meses, un año, una zona con aislamiento dañado. Quiere decir que la identificación de estos puntos no es tanto importante por la pérdida energética actual como por el daño al edificio, el daño al aislamiento y la pérdida energética futura. Por eso que nosotros podemos decir que con una cámara termográfica nos permite de ver las fallas antes que las fallas diventen muy dañosas. Filtraciones de área, falta de aislamiento. Tenemos la puerta es un típico también. Puertas, ventanas, tiene este tipo de problemas. La pérdida, las filtraciones de aire, que en este caso no son pensadas, no son voluntarias, corresponden normalmente a una pérdida de energía entre los 10 y los 20% del total de la energía de la casa, del edificio. Por eso tenemos que identificar. Es un problema de fácil identificación y de fácil resolución. Es fácil de reparar un defecto de este tipo. Abajo tenemos una falta de aislamiento. Prácticamente no existe aislamiento en estas zonas acá. Acá un aislamiento dañado en una casa completamente nueva, que pero ya al inicio tenía el aislamiento dañado. Es interesante por una cosa, porque la casa es completamente nueva. Es interesante de pensar que aunque nosotros usamos los materiales mejores, con condiciones de aislamiento perfectas o más que perfectas, todavía la instalación de los materiales es muy importante, por veces más importante que los materiales, que
el tipo de material. En este caso, por ejemplo, la casa es nueva, pero ya al inicio tiene una situación muy pobre. Una situación por las condiciones de aislamiento y por el degrado debido a la absorción de humedad. Acá en un centro comercial tenemos una zona húmeda muy nítida y debido a una pérdida de agua. Es una pared que tiene acumulación de humedad. Después de la investigación se descubre que una válvula de la conducción de agua en la sala continua de esta sala estaba fugando y después de la reparación de la fuga no ha estado necesario de reparar exactamente el salón de acá, el salón del centro comercial. Pero es muy nítido como se puede ver fácilmente la humedad. También podemos ver, por ejemplo, ineficiencias de sistemas de calentamiento o de sistemas de frío. En este caso tenemos un radiador obstruido porque no ha estado purgado, que muestra una caída de temperatura de 30 grados. Fácil de hacer la reparación, basta purgarlo. Pero también es interesante, por ejemplo, de ver elementos de calefacción defectuosos en sistemas de calefacción por suelo radiante. En este caso acá tenemos que nos vemos perfectamente dónde está la parte radiante, el calor en el suelo. El problema acá es que la diferencia de temperatura entre la zona caliente y la zona no caliente es demasiado grande. Quiere decir que está mal instalado. Cuando nosotros queremos hacer una instalación de sistemas de calefacción por suelo radiante, tenemos que tener presente que la diferencia de temperatura en el suelo no debe ser superior a 5 grados. Queremos tener una uniformidad en la distribución del calor. En este caso no ha estado hecho. Quiere decir que con la cámara termográfica nos podemos ver si la ejecución del trabajo, la ejecución del sistema de calefacción ha estado bien hecho. Podemos también ver, por ejemplo, las pérdidas. Aquí tenemos pérdidas de agua. Nos permite de ver dos cosas. Si está bien instalado, si está instalado de acuerdo con la norma, existe una norma 7330 que exactamente dice que no se puede hacer más que 5 grados de diferencia. Y podemos ver también problemas con los sistemas de calefacción. Y ya llegamos a normativas. ¿Existen normativas europeas por la inspección de edificios? Sí. Tenemos la normativa 13187 que especifica qué y cómo se precisa hacer para realizar una inspección termográfica en edificios. Es una normativa que se desarrolló en Europa, pero hoy es una norma internacional. Hay adaptaciones de la norma yo creo en todos los países de Europa, en el Reino Unido, Suecia, España, Italia. Existe también una reciente directiva, se llama European Performance Buildings Directive, que está siendo implementada en todos los países de la Unión Europea y que regula los requisitos mínimos de construcción de edificios dentro de la Unión Europea. Vamos a ver lo que dice esta norma. La primera norma, la 13187, es una... Si ustedes están interesados a trabajar en este campo, es una norma absolutamente necesaria de conocer. Explica muy bien lo que es necesario de conocer cuando se hace una inspección cualitativa termográfica. Por ejemplo, tenemos que conocer, obviamente, las especificaciones de las capacidades del equipo termográfico.
pero tenemos que también conocer las características del edificio, por ejemplo, los diferentes tipos y ubicaciones de los sistemas de calefacción, los elementos y propiedades de los elementos estructurales, las capas de aislamiento. También tenemos que saber y conocer los factores climáticos. Cuando hacemos la inspección, tenemos que hacer la inspección en condiciones óptimales o cuasi óptimales. Tenemos que saber que el calor, el flujo de calor está pasando del interior al exterior, si estamos haciendo ese tipo de inspección. Y tenemos que tener la accesibilidad para una fácil inspección. Muchas veces, la mayor parte de los casos, se hace una inspección del interior. Y si se hace una inspección del interior de una habitación, tenemos que tener en cuenta que al interior de una habitación tenemos los muebles. Los muebles nos pueden impedir una accesibilidad para una fácil inspección. Tenemos que tener cuenta también de factores climáticos como el viento, la lluvia, el sol, el calor, el calentamiento solar, y pensar lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo. Y tenemos obviamente que tener una diferencia nítida, relevante, entre el ambiente interior y el ambiente exterior. En esta norma se habla de 10 grados de diferencia entre interior y exterior, como mínimo. Vamos a ver más adelante. Ahora, por la directiva, es un marco general que nos da una metodología teórica de cálculo de la eficiencia global del edificio con base en las propiedades de los materiales usados, que establece los estándares mínimos para edificios nuevos y principalmente para reconstrucciones, grandes reconstrucciones, y que nos pide una certificación energética del edificio y una inspección y valorización de las instalaciones de climatización. Los valores mínimos estándar son diferentes en diferentes partes de Europa. Por ejemplo, en Suecia o en Finlandia, el valor de conductividad térmica total es inferior a las zonas mediterráneas, como la España o el Portugal o la Italia. Existe una certificación que cuando un edificio se construya, se venda o se alquile, se debe disponer de un certificado de eficiencia por parte del propietario o del arrendatario, con una validez del certificado no superior a 10 años. En el certificado estará acompañado también de recomendaciones para la adecuada mejora de la eficiencia energética del edificio desde un punto de vista técnico y teniendo en cuenta también los aspectos económicos. Esto es importante porque acá entra muy bien la termografía. Si nosotros tenemos la necesidad de hacer una certificación, de conocer el valor energético de la casa, la clasificación energética de la habitación, del edificio, y ya notamos que no es bueno, pensamos hacer una reestructuración del edificio. La mejor forma de conocer los problemas es usando una cámara termográfica. Usando una cámara termográfica, haciendo una inspección, una auditoría, nos permite de conocer los problemas de la habitación y de presentar soluciones adecuadas. Y más tarde, después de la reconstrucción, nos permite de verificar si exactamente estas condiciones son estadas realizadas, es decir, si la reconstrucción ha estado bien hecha. En la normativa 131/87 se habla de dos tipos de inspección. Una inspección que se llama verificación con una cámara infrarroja, que se dirige principalmente a la inspección de la eficiencia en general de edificios nuevos o grandes edificios que han sido remodelados. Es más difícil de hacer, tenemos que tener condiciones de inspección cuasi optimales,
Pero en edificios nuevos es una inspección que es económicamente muy buena de hacer. Y tenemos la verificación simplificada con una cámara, más adecuada cuando se realizan auditorías, por ejemplo, en obra, durante una remodelación o un proceso de control o durante otras rutinas de inspección. Quiere decir, tenemos una inspección más completa, una inspección más simplificada, que pero, por ejemplo, en un caso de una reconstrucción, debe o debería ser siempre hecha. Las dos variantes difieren principalmente en lo que respecta al informe, la adquisición y la presentación de resultados. Una verificación, por ejemplo, este es un caso muy interesante. Es un caso de 56 casas bifamiliares que la gente después de 2 años ha empezado a protestar. Porque el aislamiento no era adecuado. Se ha encontrado este tipo de defecto. Lo que se ve acá es la entrada de aire. La entrada de aire porque la junción entre la pared y el techo no es perfecta, no es bien hecha. Lo interesante en este caso es que casi todas las casas, las 56 casas, tenían lo mismo problema. Yo tengo acá el primero ejemplo. El segundo ejemplo, veré que es el mismo tipo de problema. Menos grave, pero siempre lo mismo tipo. En este caso, en una habitación. Esta es una sala, esta es una habitación. Acá lo mismo, un poco menos, pero siempre, un poco menos, pero siempre lo mismo tipo de problema. La diferencia de temperatura acá entre el interno y el externo, entre la zona interior y la zona exterior, es de 24 grados. Quiere decir que tenemos 22 al interno y menos 2 al externo. Ustedes ven que acá tenemos zonas con 12 grados. Este es en la cocina. ¿Por qué yo pienso que este es muy interesante? ¿Por qué si la inspección termográfica si la inspección termográfica fuese estada hecha inicialmente para obtener información al principio del proyecto, se podía suponer un grande arrojo, menos errores y una mayor calidad de la construcción en general. En este caso, el constructor, para hacer este tipo de reparación, ha tenido que pagar el hotel a las personas durante el tiempo de la construcción. No tenía lo personal, no estaba allá, porque ha pasado 2 años, a un costo muy superior. Se lo habéis hecho inicialmente, evitar este costo, porque durante la obra tiene materiales, tiene gente, tiene todo que está allá. Lo que pasa en este caso en casas nuevas que tenemos que nosotros que pensar es el siguiente. Cuando nos compramos un coche, a veces hablando con amigos tenemos o vemos que el coche tiene problemas. Sin embargo, el número de problemas de un coche son inferiores a 1%. Pero un coche construido en una fábrica con luz buena, con temperatura ambiente normal y buena, en condiciones prácticamente optimales de trabajo. En vez la construcción de una obra de construcción civil, de un edificio, no es optimal. Llueve, la luz no es optimal. Los materiales están al abierto. Quiere decir que nosotros tenemos que pensar
que cuando construimos una casa, un edificio, los errores son muy superiores que cuando se hace la construcción de un coche. La percentual no la conozco, pero sin embargo superior a 1%. Es por eso que es necesario controlar la calidad de la construcción. La gente que trabaja en construcción, se no conoce, se no tiene un feedback, se no sabe que está haciendo mal, no puede hacer mejor. La termografía da a la gente, al personal que está haciendo la construcción, esa posibilidad, la posibilidad de corregir sus propios errores. Acá tenemos otros problemas, por ejemplo este acá, inútil, un problema entre los dos edificios. Acá tenemos un otro tipo de problemas, lo que más es los puentes térmicos, no necesarios en esta casa construida. Una inspección del exterior en construcciones nuevas. Pero yo de hecho he dicho antes que las construcciones normalmente se hacen, las inspecciones se hacen normalmente del interior. La verificación simplificada. Llamamos simplificada porque exactamente no es necesario tener condiciones optimales de inspección. La podemos hacer, por ejemplo, si tenemos también un poco de viento. Si, por ejemplo, el día está un poco más soleado, pero lo podemos hacer en la parte donde está la sombra. Lo podemos hacer en condiciones menos optimales, pero tenemos siempre que tener presente lo que pasa con el flujo de calor. Vamos a ver. Por ejemplo, este caso acá, una falta de aislamiento de un conducto de aire es fácil de identificar con una cámara termográfica, aunque no en condiciones optimales. Las faltas de aislamiento en conductos de aire, en conductos de vapor, etc., son muy graves. Se calcula una pérdida de 20-30% por esas razones. Defecto de baja importancia. Yo tengo que hablar de esto porque con las cámaras termográficas actuales, la sensibilidad térmica es muy alta. Quiere decir que nos vamos a identificar problemas fácilmente, muchas veces problemas que son de baja importancia. Y acá tenemos que pensar un poco si es económicamente o no es económicamente viable, posible de hacer la reparación. El ejemplo que hago acá es así. En este caso, un ángulo de una casa donde la diferencia entre el ángulo, la temperatura del ángulo, la temperatura de la pared es de más o menos 3 grados. Pero la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior es de 20 grados. Quiere decir que nos tenemos 3 grados y 20 grados de diferencia. Una pérdida de aislamiento de más o menos 15%. Una regla de trabajo puede decirse que si nosotros perdemos 50% del aislamiento, es un defecto grave. Vamos a ver al menos un defecto que yo tengo acá para mostrarle donde existe exactamente una pérdida de aislamiento de más o menos 50%. Filtraciones de aire. Como hablamos de esto antes, en este caso, lo que es interesante es que la filtración de aire tiene una temperatura muy cerca de la temperatura exterior. La temperatura en este caso exterior es de menos 2 grados. La temperatura interior, acá 24, porque estamos cerca del radiador. Fácilmente se puede ver la temperatura y lo que se puede hacer, donde se puede hacer la reparación. Muy sencillo.
falta de aislamiento. Tenemos dos casos. El primero, una entrada de aire que ha provocado ya un problema de aislamiento. Y acá, una entrada de aire también, del mismo tipo, pero allá con una zona húmeda muy larga, muy grande, donde la temperatura es de 12,6. Acá, con una diferencia de temperatura entre interior y exterior de 24 grados, hemos perdido 50% del aislamiento. Este es un defecto grave. Es un defecto grave ahora. Este acá a la izquierda es grave y es porque no en este momento, pero en futuro. Tenemos que pensar también a lo que puede pasar. Y finalmente humedad. La humedad en este caso en una pared interior, en la pared entre la cocina y la sala. La imagen termográfica nos muestra una diferencia de 6 grados. Lo que yo he mostrado en la placa de yeso, nella scaglione. Nella escayola. Para hacer medidas de este tipo, es muy bueno de hacer también o de tener otros instrumentos útiles. Por ejemplo, medidores de humedad. Medidores de humedad que nos permitan de conocer el punto de rocío. O también un medidor de presión diferencial para comprender si el ambiente del interior está sobre o infrapresurizado. También un medidor de calidad de aire, un anemómetro, para evaluar las condiciones naturales y filtraciones de aire no deseadas y cuantificar estas infiltraciones de aire. Y llegamos finalmente al software. Las cámaras termográficas son radiométricas, quiere decir que los datos que están almacenados permiten analizar todo lo que se pasa durante la fase de inspección. Siempre que la imagen está enfocada, con el software se puede corregir, optimizar a posteriori cualquier elemento de la imagen tomada. Y finalmente existe una herramienta de ayuda para la creación de informes que facilita enormemente la creación de informes profesionales atractivos. Estas son las dos cosas del software. Se hace una inspección el más rápidamente posible y se intenta de hacer después el análisis y un buen informe. Las características del software, de un buen software, son, por eso, la posibilidad de modificar el rango de temperatura, de modificar la paleta de colores, la emisividad, la temperatura, etc. También de, cuando tenemos las dos imágenes, la visual y la térmica, de combinar estas dos imágenes de la forma mejor para mostrar a los otros la mejor forma, el defecto, y hacerles comprender lo que hemos visto nosotros. Pues se pasa a la parte de informe, una generación automática de informe, y finalmente la exportación de estos informes, de las imágenes, a múltiples formatos, por ejemplo, Word o PDF. Una característica buena de una máquina, de una cámara termográfica, es una buena resolución térmica. Por ejemplo, inferior a 0,1. O anotaciones de voz, porque la anotación de voz ligada a cada imagen IR nos permite de recordar y no es necesario hacer anotaciones con un lápiz o una libreta. Un buen almacenamiento de imágenes y un rango de temperatura entre 20 grados y 100 grados, que es más o menos eso que se pasa
allá cuando se habla de inspección termográfica en edificios. Es también importante haber una resolución térmica, una sensibilidad total de la imagen pequeña, por ejemplo, 5 o mejor de 2,5 grados, para poder ver fácilmente, identificar fácilmente en los colores estas diferencias pequeñas de temperatura. Una otra característica interesante es una identificación automática del punto más frío o del punto más caliente. La resolución térmica es importante porque cuanto más pequeña sea la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior, yo he hablado antes de 10 grados, más difícil es de detectar los fallos. Una cámara con una mejor resolución térmica hace que sea más fácil, más rápido y más fiable encontrar fallos a lo largo de todo el año. Porque si tenemos una cámara termográfica con una sensibilidad térmica, por ejemplo, de 0,7 grados, 0,07, podemos hacer la inspección con 7 grados de diferencia entre interior y exterior, mientras que con una cámara que tiene una diferencia que tiene una sensibilidad térmica de 0,1, tenemos que tener los 10 grados de diferencia. Por eso existen diferentes tipos de cámaras termográficas y la sensibilidad térmica en este caso es importante. Más importante que, por ejemplo, la cantidad de píxeles. Un ejemplo, tenemos acá una sensibilidad de 0,1, una sensibilidad de 0,07 y una sensibilidad de 0,05. Lo que pasa es que nosotros podemos más fácilmente identificarlo. Vemos la misma cosa, pero es más fácil identificar los problemas con una sensibilidad térmica más elevada. En 0,5 comparado a 0,7, por ejemplo. La fusión. Yo he hablado de la fusión. La fusión es la unión de las dos imágenes. La imagen visual y la imagen térmica. Nos facilita durante la inspección porque nosotros, uniendo estas dos imágenes, tenemos una imagen más completa, donde es una imagen térmica, donde podemos ver los diferentes colores, pero podemos también ver, por ejemplo, el texto. Acá no es posible ver el texto, este texto, la escrita, pero en la imagen fusionada ya es posible. Esto es más fácil, torna más fácil la inspección. Pero después, más tarde, podemos medir directamente en la imagen visual. Vamos como acá. Y cuando hacemos el informe, tenemos en la creación de informes siempre a nuestra disposición la imagen visiva. Es decir, la utilización de las cámaras termográficas en edificios tornan el trabajo más efectivo, mejoran la calidad de la construcción, permiten a nosotros de identificar fallos que de otra forma no podrían ser vistos. Veremos que si nosotros podemos detectar fallos y humedades, tenemos una posibilidad grande de ahorrar dinero inmediatamente o ahorrar dinero futuro. Con una inversión mínima se puede tener un gran potencial de retorno. Y si trabajamos con la reconstrucción de edificios, podemos siempre verificar que los fallos han sido realmente corregidos en este proceso de rehabilitación. Si usted decide utilizar una máquina termográfica, nos tenemos expertos que están a disposición para ayudarla con la rentabilidad de la compra de una cámara termográfica, y también cuando usted empieza a usar la cámara con un soporte técnico disponible para hacerlo más fácilmente entrar en este campo termográfico. Existe también un curso
un curso de termografía básico juntamente con la cámara termográfica. La mejor forma de conocer este tipo de equipo, es de pedir una demostración práctica en su campo de aplicación y ver con sus ojos cómo puedo utilizar una cámara termográfica. Si tiene preguntas, por favor, a disposición.